En esta sesión vamos a continuar con la revisión que estamos haciendo de las opciones de los informes. Finalizamos con ayuda y vamos a avanzar con vistas para que aprendamos un poco de ese módulo que es una de las columnas vertebrales de Drupal. Finalizando la anterior sesión, estuvimos revisando las actualizaciones disponibles. Recordemos que acá tenemos tanto actualizaciones de funcionalidades como actualizaciones de seguridad. Estuvimos revisando un poco cómo se leen esas actualizaciones de seguridad para poder como dar mejor información en caso de que nos soliciten respecto a qué se trata esa actualización y cómo podría afectarnos eventualmente si no se implementara. En la sección de informes tenemos una opción que es mensajes recientes del registro, que me cuenta un poco lo que está pasando en Drupal. Acá tengo algo así como el registro de eventos, registro varias cosas que están pasando dentro de Drupal, que me pueden dar una idea, por ejemplo, si hay algo que no está funcionando bien, si hay un error inesperado dentro del sitio. Entonces ustedes pueden venir acá a ver si hay algo acá que indique qué es lo que ha pasado. Acá podemos ver que estos mensajes del registro, hay una columna que es el tipo y otra columna que es la gravedad. Entonces el tipo puede estar determinado de acuerdo al módulo. El módulo podría llegar y decir que va a crear un registro de tipo content, de tipo cron, de tipo language, locale, page not found, system o user. Uno podría reutilizar cualquiera de estos eventualmente cuando esté construyendo sus propios módulos o crearse uno nuevo. Y con estos mismos uno puede clasificar cada uno de ellos de acuerdo a su gravedad. Si es un registro de emergencia, alerta, crítico, error, advertencia, es un aviso, es solamente informativo o es algo para depurar. Entonces, si yo quiero ver solamente los que son de contenido, le doy clic en filtro y me doy cuenta, por ejemplo, que acá me dice que el artículo papas fritas fue actualizado por el usuario admin el 22 de mayo del 2021 a las 12:57. Y acá podría haber algo más de información respecto... acá puedo ver el contenido. Acá puedo ver el contenido, pero si doy acá clic en el mensaje, puedo ver algo más de información sobre lo que pasó. Entonces me dice que la ubicación donde sucedió fue en esta URL, node/1/edit esta URL. El referente, o sea, desde donde llego, es desde esta URL de admin content. Que el mensaje fue que el artículo papas fritas fue actualizado. Solamente es un aviso. Sucedió desde esta IP. Y lo hizo pues el usuario admin. Digamos que quiero ver otro, que es el cron. ¿Qué ha pasado con el cron? Entonces acá me dice cuándo el cron empezó a ejecutarse. Ya vimos un poco sobre qué era el cron, las tareas programadas. Acá viene el historial, acá nos da una idea de en qué momento el cron se ejecutó. Me dice que por ejemplo a las 11:36 la ejecución fue completa. La ejecutó en 20.47 milisegundos y acá está todo el proceso de que fue ejecutando. Entonces es un historial de qué pasa con el cron. Asimismo con temas de idioma, por ejemplo, idioma. Todo esto me dando información. Entonces, ¿qué tenemos que saber con esto? Que acá nos enteramos de todo lo que pasa dentro de Drupal, sea informativo o sea un error. Le doy clic en restablecer si ya no quiero ninguno de estos filtros, sino que me muestre todo lo que ha pasado acá. Si yo de pronto quiero buscar un error, entonces simplemente clasifico por la gravedad. Y acá, por ejemplo, me dice que hubo un error importando una cadena en particular que dice cuando se visita tal cosa la página de búsqueda principal. Entonces esta cadena de traducción no se pudo importar porque al parecer hay un error ahí y me lo mostró. A veces cuando estamos trabajando en equipos, las personas me muestran un mensaje que dice se ha generado un error inesperado, algo así, ¿sí? Y me dice, no, es que mire que me está fallando, mire lo que me dice. Yo miro, eso es simplemente un mensaje de error diciendo Drupal, algo pasó acá, algo falló. Entonces mi recomendación siempre es qué dicen los registros de errores. Y de pronto si la persona no sabe eso, pues no sabe por dónde buscar. Y la recomendación es acá, es venga a informes, luego a mensajes recientes del registro. Y si estoy buscando particularmente errores, clasifico por error,
¿sí? O si es crítico o algo así relacionado a error, pues hago el filtrado y miro qué es lo que sucedió. Puedo verificar si en los últimos corresponde a alguno de los que de pronto se generaron cuando yo estaba haciendo las pruebas. ¿Es clara esta parte? Sí, Listo. todo claro. Recuerde que nosotros habíamos configurado que cierta cantidad, solamente nos iba a guardar cierta cantidad de registros, creo que lo tenemos en 1000. Eventualmente si decimos, no, todos estos registros no nos interesa, quiero limpiarlo porque voy a hacer una prueba y quiero pues obviar todo lo que ya tenía, entonces le doy eliminar, le doy la opción de confirmar y cuando vuelvo a ver pues ya no tengo ningún registro en absoluto y pues arranco desde cero. Eso básicamente por debajo limpió la tabla de la base de datos. Este mensaje reciente del registro puede ser interesante para efectos de auditoría, para mantener información de qué es lo que está pasando. Sin embargo, siempre debe tenerse en cuenta que como se generan tantos mensajes, hay tantas cosas del sistema que se están registrando, a lo mejor si mi sitio genera muchos mensajes, por más que lo haya puesto que cada 1000 mensajes, cada 10.000 mensajes, me limpie, de pronto me dura solamente un día y pues logs de solamente un día en una auditoría de largo plazo pues no funciona muy bien. Entonces a lo mejor es mejor considerar otros medios para almacenar los registros y no en este que pues se van a ir borrando constantemente. Seguimos en informes con las actualizaciones de traducción disponible. Este es muy puntual porque nosotros estuvimos viendo hace poco acerca de las traducciones y cómo funcionaba y cómo las traíamos desde el servidor de traducciones de Drupal. Acá simplemente me informa si tengo actualizaciones disponibles o si estoy actualizado a lo más reciente. Acá me dice que comprobó hace 6 días y 22 horas y en ese momento, de acuerdo a esa comprobación, me dice que todas las traducciones están actualizadas. Yo le puedo dar comprobar manualmente a ver si de aquí a allá ha aparecido algo nuevo. De hecho sí, me dice que para español hay actualizaciones nuevas para el núcleo de Drupal y para el francés, que es otro que yo habilité acá, también hay actualizaciones nuevas. Eso nos muestra justamente cómo se mueve el equipo de traducción de la comunidad, donde está generando nuevos contenidos, nuevas traducciones, donde las están actualizando y nosotros podemos aprovecharlas simplemente traduciéndolas. Entonces digamos que de las que hay yo le doy a actualizar traducciones para ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que me va a traer. Ejecuta, bueno, acá está ejecutando primero francés, démosle un momento, sigue con español, al parecer estas son menos. Bien, ya terminó. Me dice que importó 47 traducciones nuevas, se actualizaron 19.344 traducciones, bastante. Ha habido bastante actividad desde el lado de traducciones. No se eliminó ninguna. Y listo. Simplemente hubo un error acá. Por eso me dice consulte el log, que fue lo que estuvimos viendo hace un momento. Pero al parecer una sola traducción fue la que presentó error. A lo mejor la misma que estamos viendo hace un momento. Pasamos entonces a extensiones de views. Todavía no hemos entrado al módulo views, pero acá nosotros podemos tener un listado de qué extensiones existen para el módulo que estén proporcionados por un módulo en particular. Esto nos da un resumen de las funcionalidades que el módulo views puede tener agregadas, ya sean entregadas por el mismo módulo o entregadas por otro módulo adicional. Entonces, por ejemplo, dice que hay una extensión de tipo acceso, es decir, un permiso proporcionado por el módulo user que está aplicable pues a cada uno de estos. De hecho, ocultemos acá, que son vistas. Ahorita vamos a ver qué son las vistas. De momento, simplemente saber que son URLs que podemos mirar. Una extensión de caché. Esto es un inventario de respecto a qué se ha hecho, qué tenemos disponible para usar dentro de vistas. Simplemente es informativo, por eso está dentro de informes. Si tenemos la opción de que las frases de búsqueda que hay en el portal estén registradas, entonces acá nos aparece cuáles son las frases principales de búsquedas que se han
usado en el portal. De pronto es útil para llevar un histórico y ver qué es lo que la gente está buscando y preguntando dentro de nuestro buscador, ¿sí? Eventualmente si usamos el módulo Search que está dentro del core. Luego tenemos el informe de estado. Este informe de estado es importante porque este sí que da la radiografía completa de qué es lo que está pasando dentro del portal. Entonces nos dice que hay un error, acá nos detalla cuál es ese error. Dice que el estado de actualización del núcleo de Drupal, lo que vimos hace un momento, no está actualizado. Entonces él dice que esto lo califica como un error. Que hay una advertencia, esta que tenemos acá, que hay un tema experimental que está habilitado. En este caso, Claro y Olivero están activados. Él lo marca como una advertencia porque es que no es que es un problema que estén activados, pero yo debo tener claro que son experimentales. Como son experimentales, debo tener pues la precaución y la claridad de que podrían llegar a tener algún tipo de fallo. Y de todo esto pues hay 25 revisiones que ha hecho todo esto para ver pues cómo está todo. Revisó 25 índices o calificativos para ver cómo estaba. Acá nos da una información general del sistema, nos dice que estamos en la versión de Drupal 9.1.7. Cuando ustedes quieran saber puntualmente en qué versión se encuentra, ya saben, informe de estado. Para saber qué versión exacta del servidor están usando, estamos usando un servidor de web Nginx versión 1.16.1. Para saber si su cron se ejecutó o no se ejecutó y hace cuánto, pues lo pueden también ver por esta interfaz. Lo pueden ejecutar también desde acá directamente. En qué versión de PHP estamos trabajando, la 7.4.19. Y si ustedes quieren ver un php.ini de su Drupal, para los que pues ya dominan PHP, lo pueden hacer acá en más información. Abren esto y Drupal les proporciona un php.ini que les da más información detallada de cómo está corriendo PHP. Está con bueno, eso es CNengine. Que podemos saber por acá, por ejemplo, que tiene la extensión APCU, APM, BCMAT, BC2. ¿Sí? Todo esto son pues detalle para quienes sepan leer este informe de PHP, pues les es muy útil. Bueno, que está usando un límite de memoria de 256 megas. Esto es importante porque Drupal realmente requiere, a medida que se van sumando características, pues que tenga una buena capacidad de memoria para ejecutar todo lo que le vamos añadiendo. Y si uno instala, por ejemplo, un servidor por defecto, esta capacidad de memoria podría estar muy bajita, de pronto en 16 megas. Y Drupal le podría estar fallando. Entonces, si uno mira acá en el informe, podría saber si es suficiente. Para ejecutar Drupal, efectivamente, la recomendación es 256 en promedio. Sitios más pesados podrían requerir hasta 512, pero la verdad es que 256 suele ser suficiente. Ya en 512 o más de 512 les aseguro que hay un problema de arquitectura. Ya hay algo que no está bien hecho. En base de datos sabemos que la versión, bueno, nos dice que la versión es de MariaDB, la 10.4.18 y que está usando el sistema MariaDB. Acá hacia abajo pues un detalle sobre eso, ese informe de estado. Nos dice que el acceso al archivo update.php está protegido, que no hay actualizaciones a nivel de la base de datos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ejecutemos actualizaciones y cómo es que funciona. Que hay un almacenamiento en caché desde PHP llamado APCU que está habilitado con 128 megas y que hay una memoria disponible de 125, es decir, está usando bien, no está consumiéndosela toda. Que los archivos de configuración están protegidos, que los avisos de actualización están activados, que estamos usando una biblioteca mbstring. Bueno, de aquí para abajo, yo no voy a poner a mirar cada uno de ellos porque pues es bastante largo, pero ustedes podrían ver qué es lo que está pasando. Acá también algo de la información que vimos, como el servidor, cómo están los permisos de acceso al nodo, qué memoria tiene PHP, si tenemos una librería GD para tratamiento de imágenes. Bueno, en fin, acá ustedes pueden ver mucha información para enterarse de cómo está su versión de Drupal. Lista de campos. Como a medida que nosotros vamos avanzando, vamos creando muchos campos. Puede ser que nosotros nos preguntemos dónde estoy usando un campo en particular, ¿sí? Y necesito determinar en qué entidad lo estoy usando. Pues acá Drupal le entrega a usted un resumen de todos los campos que se han creado. Yo no tengo muchos. Campo de etiquetas, campo de imagen, lo uso en la entidad tal, de qué tipo es ese campo y dónde está siendo ubicado. Puedo ir directamente a él,
Si le doy clic acá, por ejemplo, para el User Picture, me manda a administrar campos de la entidad de usuarios y me dice que lo estoy usando acá directamente. ¿Por qué es útil esto? Porque de pronto uno va a borrar un campo y lo quiere borrar por completo. Entonces viene este inventario y ve si el campo efectivamente está borrado porque ya no está acá. Si no estuviese borrado, pues uno busca dónde está siendo usado. Por ejemplo, este campo body está siendo usado en dos, en página básica y en artículo. Yo tendría que eliminarlo de esos dos para que definitivamente se me borre del sistema. Y acá, respecto a los campos, pues me dice si algún campo en particular de los que he venido trabajando estoy usándolo en vistas o todavía no. Y bueno, seguimos en informes. ¿Qué más hay por acá? Bueno, acá simplemente es un resumen de dos partes. Es cuáles son los principales errores de acceso denegado o de página no encontrada. De momento acá no tengo, pero él me va diciendo dónde normalmente está dando acceso denegado. Con eso yo me doy cuenta si de pronto me están intentando hackear el sitio por buscando a ver qué parte administrativa tengo abierta, o simplemente si los usuarios se están equivocando o están llegando a unas secciones a las cuales les estoy denegando el acceso y no me estoy dando cuenta. O por este lado, cuáles son las páginas 404, es decir, que están dando que no se encuentran, porque a lo mejor yo migré mi sitio y URLs anteriores viejas están todavía indexadas en Google o en Bing y los usuarios llegan por esos índices que están allá y resulta que esas URLs ya no existen. Entonces tengo una oportunidad de mejorar mi SEO para redirigir esas URLs hacia las nuevas que construí. Esta es la parte de informes, hasta acá llega. Muy importante para darnos cuenta de cómo está nuestra instalación. Finalmente, el de ayuda me dirige sobre cada una de las opciones de los módulos para saber cómo funcionan los manuales de ayudas. Puedo también tener unas visitas guiadas como estos de acá. Uno puede crear visitas guiadas con un módulo que se llama Tour. Pero por ejemplo, si diga, ¿cómo es que funciona la interfaz o para qué sirve el módulo Node? Entonces abro este acá y acá él me da una información. Sirve para esto, sus usos son los siguientes. ¿Para qué sirve Views, por ejemplo? Que es para donde vamos ahora. A ver qué nos dice. Nos dice, el módulo Views provee de un entorno administrativo para traer información del contenido, cuentas de usuario, términos de taxonomía, etc. Bueno, acá ustedes pueden documentarse de cómo es que funciona Views. Lo enlaza a la documentación en línea, que es mucho más amplio. Los usos, acá pueden ustedes, digamos, cuando ustedes descargan un módulo que está contribuido, cabe la posibilidad de que ese módulo tenga una página de ayuda. Así que de pronto, venga, yo me lo descargué, ¿y cómo es que funciona esto? Pues primero venga Help y dése cuenta si acá el módulo proporcionó una información de ayuda que le podría identificar cómo es que debe usarlo. Y las visitas guiadas, por ejemplo, si yo le doy a Block Layout Page, tengo acá, él me manda a la URL donde está Block Layout Page, aunque no veo, acá está Tour, vemos en Tour. Entonces ya uno puede elaborar esto, y esto es muy interesante, por ejemplo, para hacer manuales que están dentro del mismo sitio. Yo puedo crearme estas visitas guiadas. Entonces, como ya estoy en esta sección donde tengo una opción para ejecutar el tour, entonces yo lo arranco acá en Tour y me dice: los bloques son envoltorios de contenido renderizados en una área o región de una página web que pueden ser mostrados en regiones tales como pie o cabecera en su página. Perfecto. Siguiente. Y él me va ubicando. Entonces, siguiente, mire. Cualquier bloque personalizado construido se puede agregar a una región y él me va llevando. Entonces estas visitas guiadas que ustedes están viendo acá, uno las puede elaborar con el módulo Tour, que es el que tenemos que vemos acá ya en funcionamiento. Y finalizo el recorrido. Muy útil para crear manuales que no se queden simplemente en un documento, sino en algo interactivo como esto. ¿Preguntas? No, por ahora no. Gracias. Bienvenidos entonces a vistas. Vamos entonces a estructura. En estructura vamos a enfocarnos en este ítem que tenemos acá. Vistas.
Entonces, vamos a ir a ayuda, que era donde estábamos hace un momento, para profundizar un poco en lo que nos decía acerca de vistas. Nos dice que cuáles son los usos que normalmente podemos tener de una vista. Podemos agregar una funcionalidad a páginas administrativas. Dice, el módulo vistas añade funcionalidad a algunas páginas de administración del núcleo. Por ejemplo, Admin Content utiliza vistas para filtrar y ordenar el contenido. Con el módulo vistas desinstalado, Admin Content será más limitado. Bueno, acá está como mal traducido. ¿Cómo es eso? Interesante. Veamos. Admin Content es este que tenemos acá en la parte superior en el menú contenido. Lo voy a abrir acá en otra pestaña. Y me están diciendo que esto que yo estoy viendo acá, esto es una vista. ¿Cómo es posible? O sea, yo puedo hacer algo como esto con vistas. Efectivamente, yo me puedo crear un formulario que me permite hacer filtrado y me permite generar resultados. Ese, por ejemplo, es uno de los usos. Sigue, expansión de la funcionalidad de Views. Hay proyectos contribuidos con soporte del módulo Views que pueden encontrarse en la documentación online para módulos contribuidos relacionados con Views. Vamos a ser curiosos y nos vamos a esta URL a ver qué es lo que nos muestra ahí. Según esta página, hay módulos contribuidos para Views como estos, ¿sí? Tenemos todos estos que tienen que ver con Views. Pero yo podría mirar acá, ya les mostré cómo funcionan las búsquedas acá, yo puedo venir a módulos y mirar un poco más, como para que se den una idea del alcance de este módulo. Del total hay 47.202 módulos, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que vamos a filtrarlo por la categoría de módulos que tengan que ver con Views, con vistas, que trabajen para Drupal 9. Listo, vamos a buscar. Nos dice que hay 312 módulos que tienen que ver con Views, es decir, módulos que si yo agrego le dan funcionalidad adicional a este módulo, y hay 312 y solo para la versión 9, ¿sí? Acá hay muchos más, no vamos a entrar a mirar todavía nada de esto, pero como para que se den una idea de cómo este módulo puede ser extendido de una forma tan amplia. Ayuda a mejorar la accesibilidad de la tabla. Las vistas de tablas incluyen un marcaje semántico para mejorar la accesibilidad. Automáticamente las celdas de datos se asocian con celdas que tienen cabecera a través de los atributos de cabecera tal. Básicamente puedo hacer tablas accesibles. Trabajando con vistas multidiomas, puedo hacer que me aparezca información de acuerdo al idioma que estoy visitando. Bueno, hay muchas formas de lograr trabajar con eso. Entonces, ya sabemos que vistas me permite a mí armar cosas, armar estructuras. Vamos despacio porque este es de cuidado. Tenemos acá varias vistas que ya el sistema me está entregando. Y tenemos el listado de las activadas arriba y el listado de las desactivadas acá abajo. Rápidamente, dentro de las que tenemos acá activas, nombre de la vista, archivos, ¿con qué está? ¿Cuál es el nombre que tiene en el sistema? Files. ¿Cuál es su descripción? Es una vista que me permite buscar y administrar archivos. Noten que me pone como URL a Admin Content Files, es decir, que tiene que ver con algo que está por acá. Si yo le doy clic a esta URL y le doy acá a abrir, me doy cuenta que esta pestaña que yo había visto acá, que había navegado cuando estaba gestionando contenidos y llegaba a archivos y me mostraba los archivos que yo había trabajado, realmente es una vista creada, ¿sí? De nuevo, vemos que tiene unos campos de filtrado y tiene unos resultados. Asimismo, me doy cuenta que la de comentarios también es lo mismo, que la de contenido es igual. Que la de los reportes, por ejemplo, que estuvimos viendo ahorita en informes, también. Mire cómo yo abro esto y llego a este que estuvimos viendo hace un momento. O sea,
Vistas me permite a mí consultar a la base de datos y me permite arrojar la información. En este caso, todos los que estamos viendo hasta el momento son administrativos, así como por ejemplo la de estructura de bloques. Eso también nos puede dar una idea de tipo de bloque, nos puede dar una idea de que si esto está construido con algo como vistas y vistas es administrable, yo podría llegar y hacerle modificaciones a estas páginas si así quisiera. Pero fíjense que también hay otro tipo. En página de inicio tenemos una vista llamada Node, que es la página principal. Nosotros ya estuvimos mirando eso cuando estuvimos configurando la página de inicio. Está la página Node. Pero también tenemos una llamada rss.xml. Es de tipo canal de noticias. Yo con vistas no solamente puedo crear bloques o páginas, sino que también puedo crear algo que son fuentes de noticias RSS. Entonces, si a mí me piden crear un canal RSS, pienso en vistas para generarlo de acuerdo a lo que yo necesito. Si yo abro este enlace, él me abre un archivo rss.xml. Para quienes no sepan qué es un RSS, es un formato para agregación de noticias. Apareció con la web 2.0 y permite que un sitio o una aplicación externa pueda leer lo último que está pasando en el sitio de acuerdo a lo que vaya arrojando ese archivo dinámico. Entonces puedo crear bloques, puedo crear canal de noticias, en este caso puedo crear páginas y ya vemos pues cómo es que funciona. Muy bien, acá tenemos estas desactivadas. Todo bien por este lado. Ahora, en la interfaz de vistas, vamos a mirar una vista que ya esté creada. Veamos la de contenido, que es relativamente sencilla. Entonces le doy editar a esta vista. Vamos a reconocer dentro de vistas lo siguiente. Tenemos algo que son las presentaciones. Una vista me permite a mí consultar una entidad y determinar esos resultados, cómo los voy a presentar. Por defecto, en este caso, bueno, por defecto me da una que no tiene nada que ver con esta, pero acá tenemos una llamada página. Es decir, me permitió crear una vista que es una página dentro del sitio. Por eso es que acá me da algo llamado opciones de página. Y de hecho me dice cuál es la ruta de la página. Ese es Admin Content Node. Es decir, Admin Content. Me quedó mal. Me pasó fue a editar. Admin Content Node. Y ahora miramos por qué me deja esa. Creo que está sobreescribiendo a la de /admin content. Pero bueno, no hay problema de momento. Veamos lo siguiente, que es lo que nos interesa. En las presentaciones yo puedo crear páginas, un adjunto a otra página, como un bloque que se añade siempre a esa página, un bloque independiente, es decir, así como cuando yo creo un menú y ese menú me creó un bloque, yo puedo acá con una vista crearme un bloque que me quedaría disponible para mostrar en mi sitio. Algo para incrustar, una referencia a entidades, un canal de noticias. Bueno, acá la página ya la vimos. Y esto puede seguir sumando a medida que yo voy creando módulos. Los módulos pueden agregar presentaciones. Y por cada una de ellas pues yo puedo trabajar. No voy a ahondar muchísimo todavía porque nos podemos perder. Tenemos 3 columnas. Entonces, estoy trabajando en una presentación y esa presentación me da la información básica, donde yo le pongo el título, escojo en qué formato la voy a desplegar. El formato es muy importante porque me permite a mí determinar cómo quiero yo ver los resultados de esto. Digamos que a ustedes le dicen, Diana, por favor, quiero que me liste los últimos contenidos que se han publicado y que me los muestre como en una tabla. Entonces usted, Diana, se crea una vista de los contenidos y dice que los va a presentar en un formato que es en tabla, pero no es el único. Fíjese que usted podría lanzarlos como una cuadrícula, como una lista o como una lista sin formato.
Y bueno, puede configurarlos, puede agregarle campos específicos, ¿cierto? A esta tabla le voy a agregar el campo tal, el del título, cuándo lo publicaron, cuándo fue que lo modificaron, cuáles son los enlaces de operación, etcétera. Los criterios de filtrado sobre cada uno de ellos y los criterios de ordenación. Acá están las opciones de la página. Ya es la configuración, digamos que ya no puntualmente qué es lo que voy a arrojar, sino la de la generalidad. Entonces, opciones de la página, si yo quiero añadirle algo al encabezado, algo al pie de página, si quiero un comportamiento cuando no haya resultados, quiero que me muestre algo, si quiero que me lo pagine, que me muestre un paginador de tantos elementos, en qué idioma lo quiero presentar, y una parte avanzada que pues tiene que ver con otra cosa que vamos a ir paso a paso, filtros contextuales, alguna relación, si quiero el formulario de filtrado lo pongo expuesto, entonces cómo quiero que me aparezca, y otras opciones acá que tienen que ver con la consulta y el comportamiento. Es grande lo que hay en vistas. De momento vamos a ir avanzando poco a poco, no vamos a mirar todo porque seguramente es mucha información, sino que vamos a mirar lo que es útil para nosotros en el propósito de construcción de un contenido, bueno, de construcción de una página, perdón, con los contenidos que ya hemos creado. Debemos reconocer entonces esto, que esta es la interfaz de vistas, que desde acá puedo yo administrarla. Pero entonces, para que esto nos quede más claro, vamos a irnos a hacer la parte práctica. Para esta parte práctica voy a invitar a Juan Diego Zuluaga. Hola, Juan. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Juan, por favor, les comparto pantalla. Tu pantalla. Gracias. Le hacemos la pantalla, ¿sí? Sí. Listo. Juan Diego, ¿tú tienes ya creados artículos dentro del sitio? Sí, tengo 2 artículos creados. Tienes 2 artículos, muy bien. ¿Se necesitan crear más o con eso sería suficiente? De momento así está bien. Perfecto. Artículos, no recetas, ¿cierto? No recetas, sí. 2 artículos. Bien. Listo. Vamos a crearnos una vista muy sencillita que se va a llamar artículos laterales. Entonces, ¿cómo la vamos a crear? Vas a ir a estructura, vistas, y le vas a dar agregar vista. Lo primero que nos va a preguntar es qué nombre le vamos a dar a nuestra vista, ¿sí? Entonces te voy a pasar como el nombre de máquina en inglés que quiero que le pongas. De nuevo lo mismo que te venía diciendo, de asegurar de que estén en inglés. Listo. Acá. Listo, artículos laterales. Si quieres, entonces acá le ponemos un nombre de vista, un nombre de sistema, que podría ser que no lo queramos cambiar, sino que dejemos el que está. No hay ningún inconveniente, acá simplemente estoy diciendo que preferiría que fueran en inglés, pero bueno. Y una parte que yo les recomiendo siempre que hagan, por favor, usen la parte de descripción. Entonces, chequea la parte de descripción y me aparece un cuadrito muy pequeño en donde espera que yo diga qué hace esta vista. Entonces vas a decir lista artículos. Recientes creados en el sitio. Listo. Listo. En las opciones de la vista, entonces él me va a decir qué quiere mostrar. Despliega qué opciones tenemos ahí. Noten que lo que estamos viendo en este momento ahí, o bueno, ¿quién me dice qué es esto? ¿Eso es un listado de qué? ¿De qué se imaginan? ¿De qué es ese listado? Un listado de entidades. Sí, señor. Es un listado de entidades. Entonces, para yo crear la vista, yo primero tengo que tener claro a qué entidad voy a consultar.
Si a mí me están pidiendo que liste contenidos, entonces yo elijo la entidad de contenidos, que pues es la entidad nodo. Si me dicen que quieren que liste archivos, entonces yo elegiría archivos. Si estamos hablando de comentarios, pues me voy a los comentarios, así. Entonces el primer paso para uno crear una vista es tener claro con qué entidad es que va a trabajar. Entonces seleccionamos contenido, que es el caso que nos atañe en particular. Lo siguiente es el bundle o el tipo de esa entidad. En este caso en particular estamos hablando de que vamos a mostrar artículos. Entonces yo le digo artículo, ¿cierto? Esto es como si por debajo, para los que conocen SQL, yo le estuviera diciendo, seleccióneme todos los contenidos donde el tipo son artículo, digamos, hasta el momento. ¿Listo? Si yo quisiera, digamos que estuviese etiquetado con algo en particular, pues lo seleccionaría ahí. No es de mi interés de momento. Y luego me dice por qué lo quiere ordenar. De alguna forma, por los más nuevos, por los más antiguos, por el título, no los quiere ordenar. Entonces vamos a decirlo, bueno, ordénemelos por los más nuevos, así como está. Newest first. Bien. Ahora me dice cómo lo quiere lanzar. ¿Usted quiere lanzarlo como una página o quiere lanzarlo como un bloque? O podría ser que usted no quiera lanzarlo como ninguno de esos dos. Vamos a partir del hecho de que todavía no le vamos a decir de qué tipo vamos a lanzarlo, ¿sí? Aunque podría yo haber elegido, como en este caso es un bloque, puedo haber elegido crear un bloque. Pero no lo voy a hacer de momento para que veamos algo. Dale clic en guardar y editar. Bien, al haberlo hecho de esta forma, él me crea una primera visualización que se llama master. ¿Listo? Ese master de momento no me muestra nada relacionado a lo que estuvimos viendo hace un momento acerca de información de la página. Simplemente es como la plantilla base sobre la cual yo voy a trabajar, pero todavía no he definido de qué forma lo voy a lanzar. Entonces puedo trabajar con el modelo master. Vamos a trabajar con ese modelo master de momento simplemente para que veamos cómo lo podemos ir armando y luego lanzarlo en otra forma. Entonces, el título. Vamos a ponerle un título a esta vista. Un título que va a poder mostrar. Entonces, vamos a llamarlo más artículos destacados. Aunque realmente sabemos que son artículos recientes. Más artículos destacados y le das a aplicar. Muy bien. Vamos a elegir un formato en el que, bueno, ya tenemos un formato, de hecho vamos a lanzarlos como una lista sin formato de los artículos, ahí está bien, no le vamos a modificar nada de momento, no vamos a cambiarle nada en la configuración. ¿Qué vamos a mostrar? Entonces vamos a mostrar un contenido. Dale clic ahí y explico una cosa. Resulta que cuando yo voy a mostrar la entidad, la información de la entidad, yo podría lanzarla como el contenido completo, como campos individuales o como resultados de búsqueda. En este caso en particular vamos a lanzar el contenido completo. Y yo voy a elegir cómo quiero que me aparezca. Entonces acá de momento lo vamos a dejar en resumen, solo resumen, y le das a dar a aplicar. Fíjese que ese modo de vista que me aparecía antes tiene que ver con las modos de visualización que estuvimos viendo en los contenidos. Y ahorita vamos a retomar otra vez esa parte porque ya vamos a empezar a enlazar todo lo que veníamos ya aprendiendo para desplegar nuestra estructura. Listo. Entonces la dejamos ahí. En criterios de filtrado vamos a decirle que vamos a mostrar contenido publicado, sí, que esté publicado, solo si el contenido está publicado. Perdón, solo si el contenido está publicado lo vamos a mostrar. Y tenemos más abajo el tipo de contenido es artículo. Así de momento. Criterio de ordenación, fecha descendente.
Y para efecto de lo que estamos haciendo, estaría bien así que esté descendente por fecha. Esto es fecha de publicación. Entonces fíjense que ¿qué hemos hecho hasta el momento? Simplemente le hemos puesto un título, le hemos dicho que queremos mostrar son contenidos y el resto casi que lo hemos dejado por defecto tal cual como está. Le das guardar. Simplemente para pues que nos quede ahí almacenado, no más. Ahí la igual nos mantiene ahí, listo. Miremos qué es lo que tenemos, no vamos a tocar nada más de momento. Miremos lo que tenemos abajo en la vista previa. En la vista previa, él me muestra cuál es el resultado de eso que estaba trabajando yo arriba. Entonces, como estoy viendo la versión resumen, pues él me dice que esto es lo que yo estoy particularmente mostrando de un contenido, a tal cual como lo especifica arriba, un contenido de tipo artículo que me muestre en formato resumen. Bueno, que muestre el contenido completo, pero visualización resumen, y que me muestre en un listado. Ahorita es donde vamos a empezar como a ver la utilidad de algunos conceptos que vimos antes y vamos paso por paso. Entonces, ya sabemos que esta es la forma como se nos ve, digamos que nos funciona. Digamos que por el momento está perfecto para hacer, para cumplir con el propósito que tenemos. Sube, por favor. Ahora, lo tenemos en modo máster, es decir que de momento ahí lo vemos funcionando, pero no sabemos cómo usarlo todavía. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a decir que esto nos interesa generarlo como un bloque. Entonces le das clic en agregar, añadir bloque. Noten entonces que el máster desaparece y nos deja únicamente el bloque, porque el máster era como una plantilla con la que partíamos, aunque él por debajo lo guarda en su sistema, pero ahora realmente útil es bloque. Y arriba tenemos un mensaje en amarillito que dice hay cambios sin guardar, es decir, en vistas podemos ir aplicando estas cosas muy rápido, pero tenemos que guardar al final. Entonces, lo mismo que hicimos nosotros anteriormente ya está acá especificado, más artículos destacados, de tipo contenido artículo, lo muestro como un contenido en una lista sin formato. Entonces, y ahora le estoy diciendo lo quiero mostrar como un bloque, entonces lo guardo. Paremos acá un segundo, por favor, me confirman si vamos ahí o esperamos un momento a que se adelanten, porque sí es muy bueno que todos estemos alineados ya. Bueno, tal parece que sí estamos alineados todos. Muy bien. Entonces, como lo generamos en un bloque, ahora lo que nos interesa es que podamos ver este bloque. Juan, ¿a dónde yo voy para ver si este bloque efectivamente está? Aquí iríamos a estructura. Muy bien. Iríamos a estructura y diseño de bloques. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esa estructura, en ese diseño de bloques, vamos a ubicar ese bloque en un lado, ya les digo dónde. Vamos a ubicarlo en la región, a ver si mira si tienes una región que se llame, sidebar de pronto. Social bar, contenido, sigue buscando. Sidebar, listo. Tenemos una región llamada sidebar, le das a seleccionar, colocar bloque. Vas a buscar el bloque que creaste. A ver si te aparece por ahí. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo buscarías? Artículos laterales. Perfecto. Así es. Este es un bloque que está que fue creado con vistas. Si se dieron cuenta en la columna que decía lista views, ahí me aparece categorizado y de hecho acá me aparece cuántos elementos por bloque quiero mostrar. Vamos a dejarlo en 10. Ahora vamos a mirar a qué se refiere eso. Voy a mostrar el título o podría sobreescribir ese título por otro que me conviene más en este bloque. Vamos a dejarlo así por defecto de momento, pero sí lo vamos a filtrar para que únicamente se me muestre si yo estoy viendo un contenido
de tipo artículo. Muy bien. Y el nombre del sistema, si quisiera pues lo cambio, pero pues no hay ningún problema y podría guardar el bloque. Yo tengo una pregunta. Pregunta. A mí no me sale sidebar solo, sino que me sale sidebar first, sidebar second. Listo, ponlo en sidebar second de momento. Vale, listo, gracias. ¿Quién me dice por qué a Tatiana le aparece sidebar second y por qué a Juan le aparece sidebar? Que no sea ni Juan ni sea Tatiana. Eso se debe al tema. Ajá. ¿Quién más complementa eso? ¿Por qué? ¿Por qué se debe al tema? Porque cada tema tiene una estructura diferente, tiene diferentes regiones. Exactamente. Cada tema puede tener sus propias regiones. Entonces, en este caso, Juan tiene uno implementado llamado sidebar y Tatiana tiene otro que se llama sidebar first o sidebar second. Muy bien. ¿Cómo probamos esto, Juan? ¿Cómo probamos que este bloque que hemos puesto nos funciona? No estás hablando, Juan, por si de pronto no te escuchamos. Ok, bueno, listo. Entonces aquí iríamos a contenido y iríamos a un tipo de contenido artículo, que fue el filtrado que configuramos. Y lo vemos en esta región del lado derecho. Exactamente. Vemos al lado derecho el bloque que nos dice que esos son los contenidos de artículo. Quiero que me hagas un favor, que te crees ¿Sí? 2 contenidos más Listo. de tipo artículo. El resto también, por favor. Se elaboran 2 contenidos más de artículo, de tal forma que les quede entre... tiene 2, que les quede mínimo 4. 4 contenidos. ¿Listo? Listo. Uh-huh. Listo. Miremos entonces en la columna de la derecha cuántos artículos me aparecen. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Muy bien. Vamos a trabajar entonces con estos 4 artículos que tenemos y vamos a empezar a ajustar nuestra vista de tal forma que responda a algunos requerimientos puntuales. Resulta que uno de los requerimientos que tenemos dice que solamente, la idea es que solamente se puedan mostrar los últimos 3 artículos. No me interesa que se vean hasta 4, sino solamente 3. Entonces decimos listo, eso quiere decir que tenemos que limitar la cantidad de resultados. Entonces vamos a editar a la vista. ¿Cómo podemos llegar, si de pronto estamos viendo acá, cómo podríamos llegar a la vista sin tener que irnos hasta estructura views? Juan no me responda. ¿Cómo el resto me dice cómo podemos llegar? Buenas. Si yo no quiero llegar por estructura, vistas, sino que quiero llegar directamente a la vista, ¿qué funcionalidad tengo para ir directamente a la edición de la vista? Lo llamas por el lapicito que hay por ahí. Exacto, ¿y ese lapicito cómo se llama? No me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Con el Quick Editor. No, Quick Edit es para contenidos. El de menú contextuales. Exacto, un enlace contextual.
Ok. Entonces, ese lapicito que tenemos ahí, que nos aparece cuando nos ubicamos ahí al lado de la vista, de hecho, fíjense que me aparece ese de arriba y me aparece otro más abajo. Y si le da clic al de más abajo, se da cuenta que las opciones son distintas. El de más abajo dice edición rápida, edit y delete, porque se refiere a la edición del contenido, ¿sí? Lo que estoy viendo ahí es un contenido, entonces por eso me dice, usted podría, de hecho, Juan, por ejemplo, si quiere editar rápidamente el artículo desde acá, podría darle clic en edición rápida y, por ejemplo, cambiar ese artículo 2, no, en edición rápida, Juan, atrás. Ahí en artículo 2, edición rápida, y fíjense que desde ahí directamente podría cambiarlo también. Y no estamos viendo la página del contenido directamente, sino que estamos viendo otra cosa. ¿Sí? Bueno, el de arriba, ¿lo vas a editar, Juan? Listo, artículo. Bueno, dale guardar. Muy bien. Ese es el lapicito del contenido, pero el de arriba sí es el enlace contextual de la vista, que me permite, como lo estoy viendo como un bloque, esto a la final es un bloque, yo podría irme a configurar el bloque o podría irme a configurar la vista. Entonces le doy clic a editar vista. Muy bien, ahora nos dicen que el contenido debe ser limitado. Debe ser solo cierta cantidad de resultados. Para hacer esta limitación nosotros nos vamos a concentrar. Mira, la primera columna que tenemos a la izquierda tiene que ver con qué es lo que queremos mostrar, ¿vale? Y de pronto cada uno de esos elementos, cómo lo queremos mostrar. En el centro es qué configuración general le vamos a aplicar a esto que estamos mostrando. Y el de la derecha en avanzado es cómo vamos a hacer esto un poco más elaborado. ¿Listo? Entonces nos vamos a concentrar en el del centro, que es cómo vamos en la generalidad mostrar esta información. Y en la parte inferior tenemos algo que se llama paginador. ¿Listo? Entonces en paginador tenemos algo que dice usar paginador mini, con un mini paginador de 10 elementos. Sin embargo, a nosotros no nos interesa tener un paginador. Entonces démosle clic ahí donde dice mini y me dice mostrar un número específico de elementos, es decir, no quiero un paginador. O mostrar todos los elementos. O si quiero un paginador pero uno grande, con salida un paginador completo. O quiero un paginador pero pequeño con el mini paginador. En este caso particular a nosotros nos interesa mostrar 3 elementos nomás. Entonces para eso es mostrar un número específico de elementos. Le damos a aplicar. Entonces, ¿cuántos elementos quiere mostrar? Por defecto nos deja 10. Vamos a quitarlo y vamos a cambiarlo a 3. Y aplicamos. Muy bien. Entonces, mostrar un número específico de elementos, 3 elementos. Un enlace de más, no. Queremos mostrar enlace, no, ningún enlace. Listo. Guardamos. ¿Cómo nos quedó? 1, 2, 3, ¿cierto? Ahora, de pronto alguien nos dice, no, es que particularmente para este bloque, digamos que este bloque lo estuviéramos nosotros también lanzando en otra parte, particularmente para este bloque quiero que solamente sean 2. Entonces, resulta que dentro de la vista nosotros podemos determinar si queremos que estos bloques de forma particular sean manipulados en la cantidad de elementos por página o no. Vamos a la vista un momento de nuevo y determinamos desde dónde está eso. No tienes que abrir otra, podría ser ahí mismo si quisieras, pero bueno. Ahí dice opciones de bloque. Entonces, nombre del bloque. Yo podría ponerle un nombre a este bloque distinto al que me aparece en el listado. Digamos que yo quiero darle otro nombre. No sé, el que quiera. Yo puedo establecerlo acá. No es inconveniente ahora mismo.
Podemos categorizar este bloque. Dale clic ahí en listas view. Y nosotros podemos ponerle una categoría distinta. Digamos que nosotros decimos, no, es que todos estos bloques que estoy haciendo los voy a agrupar en algo llamado artículos. Todo tiene que ver con artículos. Entonces yo podría cambiarlo a artículos, de tal forma que me quede categorizado de una forma que para mí sea más intuitivo. Esto ya es pensando en la experiencia del editor, ¿no? Por defecto me lo deja en listas views porque tiene que ver con vistas. Dejémoslo así, no hay problema. Y la otra parte que nos interesa, dice permitir ajustes. ¿Qué tipo de ajustes quiere permitir? Entonces ahí tenemos uno que dice items per page, en inglés, en español, perdón, elementos por página. Dale clic, por favor. Y acá él me da la opción de que yo pueda dejar configurable la cantidad de ítems por página o no. ¿Sí? Entonces le voy a aplicar, lo dejo así. Para completar esa parte de las opciones del bloque, vemos que podemos nosotros establecer un permiso para determinar quién puede verlo y quién no puede verlo. Eso lo vamos a ver ahora. De momento, vuelve por favor a donde estábamos en la página. De ahí. Y te vas a ubicar en el lapicito en el enlace contextual, pero en esta ocasión vamos a configurar el bloque. Y en esa configuración del bloque, él me dice elementos por bloque, es decir, aquello que dijimos que iba a ser configurable desde el bloque, vamos a decir acá que solamente me va a dejar mostrar 2. Por defecto 3, pero lo cambiamos. Particularmente a este bloque, solo 2. Y le das guardar el bloque. Y ahí tenemos el cambio de los dos. Entonces noten cómo nosotros a través de esa funcionalidad podemos crearnos una vista que por defecto me lance 3, 10, no sé. Pero yo pueda lanzar ese bloque en distintas partes del sitio y particularmente a cada bloque determinarle cuántos elementos va a mostrar. Y con eso pues no tengo que crearme varias vistas simplemente por el tema de la cantidad que estoy mostrando. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay preguntas? Por ahora no, gracias. Por ahora no, listo. Yo tengo una pregunta. Dime, Tati. ¿Cómo selecciona los artículos que va a mostrar? O sea, ¿eso es en qué orden? ¿Sí me hago entender? Digamos, en este caso que pusimos que mostrara 2, ¿cuáles muestra? ¿Los Muy últimos bien. que se crearon o cómo funciona? Vamos a mirar, a recordar esa parte. Vamos a editar la vista. Y acá en esta vista nosotros tenemos a la izquierda criterios de ordenación. Ok. Nosotros podemos agregar con qué criterio queremos que se agreguen y esto se va sumando uno tras de otro. En este caso le estamos diciendo que en el contenido con el campo fecha va a utilizarlo para descendentemente, de acuerdo a la fecha, me va a mostrar los que hay. ¿Listo? Listo. Sí, listo. Muchas gracias. Vale. Juan, vamos a devolver el bloque para que me lo dejen predeterminado, 3 artículos, no 2 como lo cambiamos. Gracias. ¿Alguien nota de pronto algo ahí como que podría mejorarse? Si, digamos, yo estoy viendo un artículo y arriba dice más artículos destacados. Hay algo que de pronto digan, vea, tal cosa podría mejorarse porque no tiene sentido que... ¿No? Piensen a ver si de pronto a alguien se le ocurre. Eso suelen pedirlo mucho, suele ser uno de los errores que uno comete cuando está construyendo. O uno de los requerimientos que le aparecen cuando estoy construyendo, de pronto no sé cómo hacerlo. ¿No? Listo, les voy a decir. Estamos viendo un artículo a la izquierda que además me está apareciendo sugerido como más artículos destacados a la derecha. ¿Sí? El mismo artículo lo tengo a la izquierda y a la derecha.
Entonces, ¿cuál sería la idea? Que este artículo que ya estoy viendo no me aparezca entre el listado que estoy observando, porque es redundante. Para eso nosotros tendríamos que decirle algo como: si yo estoy viendo un artículo que ya está en el listado, no me lo muestre. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a editar la vista. Acá vamos a ver los criterios avanzados a la derecha. Resulta que existe algo llamado filtros contextuales. Noten cómo a la izquierda tenemos algo llamado criterios de filtrado. Esos criterios de filtrado son específicamente aquellas cosas que nosotros decimos sí o sí, siempre el contenido tiene que ser publicado. Por ejemplo, sí o sí, siempre el tipo de contenido que voy a mostrar es artículo. Pero resulta que nosotros podríamos tener criterios de filtrado que cambian de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, en este caso nosotros decimos que el valor para nosotros decir qué artículo va a cambiar no puede ser fijo. Yo no puedo, o sea, yo podría solucionar esto, digamos, que yo estoy intentando solucionar este requerimiento. Les voy a mostrar cómo podría alguien intentar solucionarlo y cómo lo sería lo correcto. Por ejemplo, vamos a otra vez a donde estamos en el artículo, porfa. Alguien dice, bueno, yo necesitaría excluir este artículo. Entonces, sube, por favor, dale editar al artículo. Y en la parte superior se da cuenta que la URL dice, la URL /node/6. Se da cuenta que el artículo tiene el número 6. Entonces él dice, bueno, a mí me reportaron este error en esta URL, voy a excluirlo para esta URL. Entonces dice, voy a excluir ¿sí? Entonces va a la vista, digamos, y le dice, voy a filtrarlo, voy a decirle que no me muestre este. Entonces le doy añadir y digo que lo voy a buscar por el identificador. Entonces el identificador yo sé que es el 6. Entonces ahí dice campo ID, contenido, de tipo categoría contenido, listo. Entonces ID, listo, me deja hacer un filtro por el identificador. Entonces agregamos y configuramos el criterio de filtrado. Y él me dice, bueno, ¿usted qué quiere? Entonces yo le digo, no, es que quiero que si es igual a 6, fíjese que acá yo puedo tener más opciones de filtrado, que sea menor, que sea mayor, que no sea igual. Entonces, bueno, acá podríamos decir eso. Resulta que yo solamente quiero mostrar todos los contenidos que no sean igual a, no es igual a, selecciona no es igual a 6. Muéstreme todos los contenidos en ese bloque siempre y cuando no sean el 6. Y aplicas. Y guardas. Ahora verificas. Dice, no, se solucionó, vea. Ahí ya no me aparece el 6. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo le doy clic a artículo 1, por ejemplo, o me voy a otro artículo? Artículo nuevo. Pues me pasa lo mismo, porque es que a la izquierda ya el ID es otro, es el 9, ¿sí? Por lo tanto ya no me cumple. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese valor por el cual yo necesito excluir es un valor que cambia de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Por eso hablamos de que esos valores que van cambiando son valores que cambian de acuerdo al contexto en el que me encuentro. Entendamos que entonces en este caso nosotros no podemos poner un valor fijo para que lo excluya, porque no podríamos abarcar todas las posibilidades que podría llegar a tener. No sería la forma correcta. Necesitamos proveer un valor que va cambiando de acuerdo al contexto en que se encuentra. Por eso es que esa parte de ahí se llaman filtros contextuales o un filtro que varía de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Volvamos entonces a la edición de la vista. Sabemos que ese criterio de filtrado que pusimos fijo ahora no nos funciona, entonces vamos a quitarlo. Damos clic al criterio de filtrado y le damos eliminar.
Entonces, si nosotros necesitamos crear un filtro contextual, le damos clic en avanzado y le damos añadir filtro contextual. Ok, entonces dice lo mismo, es un identificador el filtro que yo necesito, entonces lo pongo ID. Si ven que es muy similar a lo que estuvimos viendo hace un momento, filtrando de forma estática, seleccionamos, le damos a agregar y configurar filtros contextuales, pero la interfaz es distinta, ¿sí? Él me da muchas opciones ahora en esta parte y me dice, por ejemplo, cuando el valor del filtro no está disponible, ¿usted qué quiere hacer? Dice, esta visualización no dispone de una fuente para filtros contextuales, por lo que ningún filtro contextual estará disponible a menos que usted seleccione proveer por omisión algo. ¿Cómo así? Resulta que un filtro contextual es normalmente entregado por algo que viene desde la URL, pero un bloque no tiene URL, entonces no hay forma de que yo le provea algo fijo, algo así como a través de una URL a un bloque, porque el bloque se pone en algo o aparece en una URL, pero el bloque por sí intrínsecamente no tiene URL. El bloque es algo que ponemos en las regiones del sitio web. Entonces no tiene una URL, no tiene por dónde llegarle esa URL. Luego, ahorita les complemento eso, cómo es que funciona. Entonces dice, cuando el valor del filtro no está disponible, por eso él hace la advertencia arriba de que debo proveer por omisión algo. Y esto es algo que yo encuentro mucho en las preguntas cuando las personas están aprendiendo vistas, que dicen, oiga, es que resulta que me creé un filtro contextual pero no me funciona. Yo le dije que me lo filtrara por el ID del contenido donde me encuentro y no me funciona. Claro, porque estoy mostrando es una vista. Eso aplicaría, por ejemplo, si estuviese creando una página y sería una historia un tanto distinta. Entonces, como necesitamos proveer algo por defecto, entonces deberíamos usar esta opción que nos dice cuando el valor del filtro no está disponible, ¿qué quiere que haga? Entonces yo selecciono la opción. Veamos las opciones que tenemos acá. Dice, muéstreme todos los resultados para el campo especificado. Es decir, arrójeme todo lo que tenga, no importa. Entonces ahí no nos sirve porque no estaríamos pasando nada. Dice proporcionar valor predeterminado, ese nos funciona, pero ¿qué más tenemos? Oculte la vista, es decir, si el valor nunca llega, entonces no me muestre nada. Es una opción en algunos casos particulares, no es el que nos interesa. Muéstreme un resumen, muéstreme contenido de lo que de la opción que yo llené de que no se encontraron resultados, o dígame acceso denegado. ¿Sí? Me interesa proporcionar valor predeterminado. Vamos a darle un valor predeterminado, por favor. Entonces él me dice, listo, ¿usted quiere que le dé un valor predeterminado? ¿De qué tipo? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Él me dice, un ID de contenido desde la URL. Eso es interesante. Es decir, que es posible que yo reciba el identificador del contenido donde estoy en ese momento viendo el bloque. Sí. Él me puede proporcionar ese ID desde la URL del contenido que estoy viendo para que yo lo reciba. Ese es el que me interesa. Hay más opciones ahí que uno podría explorar y eso nos da una idea de todas las posibilidades que uno podría llegar a tener para crear filtros contextuales solo con ese campo de identificador. Tenemos una opción abajo que dice excepciones, explorémosla un momento, excepciones. Yo podría poner valores de excepción, que si llega un valor como all, entonces sobrescríbame un título o algo así. No es el caso. Dice saltar argumento predeterminado para la URL de la vista. Seleccionar si se incluye este argumento predeterminado y construir la URL para esta vista. Saltar argumentos predeterminados es útil en caso de fuentes web. No me interesa. Dice cuando el filtro sí está disponible, entonces ¿qué quiere hacer con eso? El caso de que llegara, pero pues el caso no es el nuestro porque arriba dice que es el caso que no esté disponible. Luego tenemos algo que dice título administrativo. Ese título se mostrará en la página de edición de vistas en lugar del predefinido. Esto puede ser útil si tiene el mismo elemento 2 veces. No necesitamos hacer nada de esto de momento. Y tenemos algo que dice más.
Y acá viene lo que nos interesa. Por un lado dice permitir múltiples valores. Eso es útil más adelante cuando veamos como por las URLs podríamos admitir muchos valores, o también cuando usamos la vista a nivel de código y que queremos que no solamente nos filtre por uno sino por varios y se los pasamos dinámicamente. En este caso en particular solo nos va a pasar uno, o sea que no nos sirve para nada activar algo como permitir múltiples valores, pero sí nos sirve ese que dice excluir. Dice, si se marca los números indicados para el filtro serán excluidos en lugar de limitar la vista. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Entonces usted me va a obtener el ID de ese nodo y lo que me va a hacer con ese ID es que me lo va a excluir de los resultados de la vista. Entonces lo selecciono y le doy aplicar. Y le doy guardar. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Que ya efectivamente nuestra vista no nos muestra este contenido y puedes probarlo con el resto de artículos. El artículo no aparece referenciado. Muy bien. En resumen, ¿qué hemos hecho? Nos hemos creado una vista de tipo bloque que nos muestra los artículos más recientes del sitio. Acá dice más destacados, pero realmente son los más recientes. Le dijimos que nos mostrara 3 artículos, que nos mostrara en formato de lista, que además que se mostraran en formato resumen. Y por último, le hemos dicho que me excluya del listado a aquel artículo que yo esté viendo y que coincida con los que estoy viendo a la derecha, entonces me lo excluya. ¿Listo? De tal forma que solamente me aparecen aquellos artículos que no son el mismo, para que tenga como más sentido al momento de la navegación. ¿Preguntas? ¿Lograron hacerlo ustedes también en sus ambientes? Sí. Listo, muy bien. Entonces, hasta ese punto vamos a dejar la sesión de hoy. Esto es un abrebocas de qué es lo que nos entrega el módulo Vistas. Vamos a seguir trabajando en las siguientes 2 sesiones seguramente. Más cosas alrededor de las vistas, vamos a manipular un poco más los views, ya nos vamos a meter con un poco más de estructuras y vamos a ir armando las secciones, ¿sí? Y los menús. ¿Listo? Les agradezco mucho la atención el día de hoy, espero que hayan aprendido mucho, que les sea de utilidad. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas y disponibles en nuestro canal de YouTube, en el playlist de aprendizaje de Drupal. Y nos vemos en la siguiente sesión. Feliz tarde.